Bueno, pues ya estamos alabando, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí no tenéis momento que saber la clase, momento que queréis compartir este diálogo escénico. Bienvenidos en esta tercera temporada a los diálogos escénicos. Sabéis que esta iniciativa, esta acción, que nace del Máster de Estudios Avanzados de Teatro de la Universidad Internacional de La Rioja y que, como acabamos de decir, tercera temporada va creciendo, sigue apostando por traer compañeros, traer profesionales en activo, traer docentes, traer gente que está trabajando en todo lo que son artes escénicas, artes vivas. Y hoy, para no extenderme mucho, pues tenemos aquí a Nacho García, Ignacio García, pero Nacho García, porque a mí siempre se llama Nacho, por la confianza que tenemos. Y lo primero, agradecerte, Nacho, sacar este huequecito para estar con nosotros, porque con estos usos horarios, con estos cambios, valga la casualidad, estás en Kerala, si no me equivoco. Así que buenas noches. Buenas noches, Diego. Encantado y muy agradecido de la invitación. Y sí, desde aquí, desde la India, buenas noches. Ignacio García, aparte de un currículum enorme y gigantesco, voy a resumirlo de una manera muy sencilla. Licenciado en Dirección de Escena y Dramaturgia por la Escuela Superior de Arte Dramático, en Dirección de Escena. Creo que además de formación clarinetista, si no me equivoco, por la parte de música clarinetista, ganador de varios premios de la ADE, de dirección, ganador del certamen de creación escénica del Teatro Real de Madrid. Ha sido director del Festival Internacional de Almagro, del Festival Teatro Clásico de Almagro. Ha sido adjunto a la dirección artística del Teatro Español de Madrid, programador del Festival Dramafest de México, de Dramaturgia Contemporánea, y no puedo leer en una hora y media, por mucho que esté, la cantidad de espectáculos que lleva, tanto en lírica, en teatro, en diferentes géneros y propuestas que lleva realizando. Es verdad que tiene una especial sensibilidad para el campo lírico, para la propuesta de la lírica y además una especial sensibilidad, ¿no?, para ese repertorio español de diferentes épocas que además sabemos que hace gala y que lleva a varios lugares. El encuentro de hoy es muy bonito por varias razones. La primera de ellas es porque Nacho ha sido colaboradora habitual de nuestro máster de Estudios Avanzados de Teatro, junto al compañero que fundó este máster, López Antuñano, que saldrá en la conversación varias veces. José Gabriel es otra de nuestras piedras angulares y es un tipo fantástico y poco más podemos decir más que es fantástico, también colaborador. Entonces, Nacho conoce muy bien nuestro máster, conoce muy bien a los docentes, nos conoce muy bien a todos y además dentro de esto, vamos a decirlo al principio, nos vamos a quitar la careta al principio. Nacho fue hace muchos años profesor mío y para mí siempre ha sido un orgullo el poder haber sido estudiante suyo y haber llevado en el tiempo, ¿no?, una comunicación común. Tenemos muchísimas preguntas, Nacho, muchísimas. Algunas ya las sabes, otras las guardo un poco de sorpresa para ir formulándolas, pero es verdad que también vamos a invitar a los compañeros que están aquí a que por favor cualquiera de vosotros puede dejar una pregunta en el chat y al final de la sesión primero vamos hablando el compañero Nacho y yo y luego os daremos paso a hacer vuestras preguntas, ¿vale? Pero por favor no perdáis la oportunidad de poder trabajar y poder estar aquí un ratito. Con esto, Nacho, la primera pregunta es obvia y creo que es la más sencilla, a pesar de que estaba puesta en la lista final. ¿Qué disfrutas más? ¿La gestión, la creación, el teatro, la lírica, la ópera? ¿Hace poco incursión en la música como director de orquesta? Cuéntanos. Muchas gracias, Diego. Pues la verdad es que lo disfruto todo mucho. En este momento he decidido tomarme un tiempo de no disfrutar la gestión y de dedicarme más a la vida artística y que la vida artística sea más ancha. Sigo dirigiendo mucho, dirigiendo teatro y dirigiendo lírica. Ahí disfruto mucho difundiendo el repertorio español por el mundo. Ahora estoy aquí en India presentando un libro sobre un Quijote que dirigí hace un tiempo, estrenando Una vida es sueño. Sabes que a Calderón, a Lope, a Sor Juana he tenido oportunidad de dirigirlo pues en África, mucho en América, en toda Europa y disfruto mucho con la divulgación de nuestro patrimonio, no académica, sino escénica, en los escenarios montando zarzuelas en otras lenguas y montando Siglo de Oro. Pero también disfruto mucho la parte musical, tanto haciendo diseños de sonido para teatro como la dirección musical de repertorio español también, fuera de España, difundiendo nuestro patrimonio. Y ahora que, como te decía, me he liberado de esa parte de gestión por un tiempo y que estoy felizmente desconectado de eso, estoy teniendo más tiempo para dos cosas que quería hacer puntualmente. Una es actuar, no como actor tanto, sino como recitador de textos que me apelan y que tienen que ver conmigo, con textos que tienen que ver sobre todo con la mística, con la parte espiritual. He hecho últimamente algunas incursiones y estoy contento. Y con la escritura. Este año
Aquí en Kerala, en este momento, estoy escribiendo una pieza sobre Ravi Shankar, que estrenaremos en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, en el Palacio de Carlos V, en la Alhambra, en el mes de junio. Estrenaré un espectáculo en Pamplona y en Abu Dhabi, también con escritura mía junto a un colega libanés. En el Festival de Arte Sacro de Madrid también estreno un texto. El Teatro Nacional de Hungría estrena un texto mío sobre María Magdalena. Así que, bueno, esa es una faceta en la que también disfruto mucho, la de Estoy pasando en voz creación alta de... porque tengo que... Se Así había colado que un audio, se había colado un audio, no te preocupes, Nacho, perdón. dando todas las facetas, cada una. Y sí que hay una cosa que disfruto sobremanera, que es la cooperación. Creo que hablaremos en la conversación en algún momento, pero el trabajo que hago en Ucrania, el trabajo que he hecho en ocasiones en América Latina, en África, donde el arte puede transformar la vida de la gente. En un país en guerra, en un país que esté sufriendo diferentes conflictos o diferentes penurias, el arte adquiere un valor superior. El entender la creación artística desde un lugar en el que puede ayudar a la gente a sobrepasar esos momentos difíciles de una manera menos traumática es algo que últimamente ocupa un lugar en mi pensamiento constante y en mi trabajo también. Efectivamente, va a salir durante la conversación, como decías hace un momento, varios de estos elementos y a mí hay una frase que me resuena mucho, que luego la haré para introducir, ¿no? La idea de la colaboración de Ucrania, creo que es una de las cosas que tenemos que sí o sí tratar, pero me voy a adelantar un poquito a esto, voy a repasar ese momento porque hablabas de Granada, Hungría, Abu Dhabi, África, de la cooperación y me interesa mucho el punto de... ¿Qué diferencias encuentras en los diferentes países que llevas ese trabajo de dirección, de artístico en general, ¿no? Y ya sabes por dónde va la pregunta, porque ya nos conocemos, pero ese concepto de cultura, ese concepto de teatro que tiene cada país, que es diferente, no hablo solo de los códigos, evidentemente, y del imaginario, hablo de cómo se coloca, ¿no? El teatro en cada lugar y qué especialidad, qué experiencia tiene y cómo está situado, ¿no? Luego, evidentemente, hablaremos de esa vida sueño en Kiev y hablaremos de esa frase del teatro como refugio, que es la que quiero usar para luego introducir, que tú mismo dijiste, pero ¿cómo es esta diferencia la cultura en cada uno de los lugares y espacios en los que trabajas? Y si hay alguno que digas, es que aquí han dado con la clave y nosotros no la hemos encontrado aún. Pues lo fascinante es que cada lugar tiene sus elementos idiosincráticos. Yo tengo la suerte, además, de trabajar con equipos locales, mayoritariamente. Aquí tengo dos actrices españolas y dos actrices indias, pero el resto del equipo es indio. El proyecto que te decía húngaro es 100% el equipo húngaro. En el de Abu Dhabi es híbrido entre España y Emiratos con participación de otros países árabes, lo cual me permite tener una radiografía de muchos lugares del mundo y de cómo tanto los artistas trabajan como el público recibe. Y eso también me ha permitido en estos años aprender muchísimo sobre el significado de lo que hacemos, sobre el significado del teatro en contextos diferentes y cómo las obras clásicas o contemporáneas impactan de una manera distinta. No entro en la guerra porque es un fenómeno excepcional y que después creo que hablaremos, porque ahí tiene la valencia de pues, ir a un lugar, al teatro, mientras están cayendo las bombas y sabiendo que puede haber una alarma durante la representación, pero hablaremos después. Pero, por ejemplo, quiero poner dos ejemplos de dos lugares aparentemente fuera del circuito teatral prestigioso, europeo, occidental, donde creemos que surge todo, y en los que me han dado dos grandes lecciones sobre el significado de nuestros textos clásicos. Uno fue en Costa de Marfil, en África, cuando hicimos Fuente Ovejuna, que, pues claro, los dos temas esenciales para mí y para ellos en Fuente Ovejuna eran la violencia contra las mujeres y el abuso de poder. Y eso se hacía en un país que acaba de salir de una guerra civil en la que hubo mucho abuso de poder y, como siempre, una enorme violencia contra las mujeres. Cuando se representó Fuente Ovejuna, las actrices quisieron, en la escena final, escenificar la manera en la que en sus diferentes etnias establecían la justicia contra los violadores. Y eran formas bastante violentas y bastante imaginativas.
decapitar al violador, exponerlo públicamente, orinar públicamente sobre el cuerpo del violador. Y la sorpresa fue que cuando lo estrenamos allá en Abiyán, el público, en ese momento de la función, todo el público femenino se levantó y empezó a bailar y cantar con las actrices que estaban haciendo ese ritual de justicia, con una cosa que es lo más parecido a la catarsis barroca que yo he vivido en mi vida. Me tuve que ir a 3.000 kilómetros de España, al África subsahariana, a ver lo que probablemente pasaba cuando aquellos privilegiados del siglo de oro, que aparecen en tantas obras, ¿no? En Peribáñez, en Fuenteovejuna, en Zalamea, se les hace pasar por la justicia por los abusos que han cometido contra el pueblo. Y fue muy impactante para mí descubrir que un público sin un conocimiento del siglo de oro, sin saber quién era Lope, entendía perfectamente el código y sabía que lo que se les estaba era invitando a tomar partido, a opinar y a celebrar, en ese caso, ese establecimiento de justicia por parte del pueblo. La segunda experiencia, que también me pareció enormemente transformadora, fue aquí en India hace 10 años, que estrené una versión del Quijote con danza tradicional kathakali, con la danza religiosa que se hace aquí en el sur de India, y en el que tenía dos actores haciendo de Alonso Quijano y de Quijote, que pertenecían a castas completamente diferentes, de las más altas, de los brahmines y sacerdotes, a las más bajas y populares, los más también oscuros de piel, y que aquí significan muchas cosas, eso, desde la alimentación hasta lo que pueden hacer o no, dónde pueden entrar o no. Esos dos actores no pudieron comer juntos nunca en la gira, porque comían alimentos diferentes, porque cada casta puede, cuanto más arriba, menos proteína animal se come. Y, y entonces, claro, ellos me explicaban a mí muchas cosas sobre ese sistema feudal que aparece en el Quijote y sobre quién es Sancho y quién es Quijote y sobre lo que puede hacer un escudero y lo que puede hacer un caballero. Eh, Esa es para mí la gran experiencia, cómo yo creo muchas veces que voy a enseñar o que voy a divulgar o que voy a contarles a los demás lo que es nuestro patrimonio y al final acaban ellos contándomelo a mí y acabo siendo yo el que más aprende. El ejemplo es ahora, La vida es sueño que estamos haciendo. Claro, nosotros damos por hecho que es normal, en una obra que conocemos tanto como La vida es sueño, que Clorilene, la madre de Segismundo, muera en el parto. Y Basilio sigue el monólogo y cuenta entonces lo que pasa y lo que ha decidido. Pero claro, yo estaba aquí ensayando con 4 mujeres y cuando leímos el fragmento en el que Basilio dice que la madre murió en el parto y que al hijo se le acusó del asesinato, las 4 me dijeron, para, Nacho, que aquí está la obra. La obra está ahí. La obra está en qué le pasa a ese niño que además de tener el trauma de perder a su madre, se le acusa, se le arruina su vida, no tiene afecto, no tiene cariño, no tiene empatía, se le manda a una torre, se le aprisiona y ese es el conflicto de la obra. Y efectivamente nos pusimos a trabajar en ese camino y hemos entendido que mucho de lo que habla Calderón, de ese delito de nacer, del que habla en algunas ocasiones, pues desde una óptica femenina y desde un país como la India adquiere una revelación completamente distinta. Yo me siento muy afortunado porque estoy cada día de mi vida aprendiendo sobre lo que es mi pasión, que es el teatro, pero con profesionales distintos que tienen otra sensibilidad, otra formación, otros referentes, otro contexto, otro público y que no hacen más que hacerme entender que nuestra visión a veces ha sido muy estrecha sobre nuestro patrimonio y que dándoles nuestro patrimonio a otros para que se apropien de él, lo ensanchamos, lo hacemos crecer y aprendemos nuevas miradas a veces más profundas sobre él. Creo que ahí está una de las claves que indicabas hace un momento, ¿no? La siguiente pregunta era cómo trabajar con equipos locales, o sea, cómo trabajar, cómo planteas el proceso de dirección, cómo planteas el trabajo. Una de las claves que has dicho es precisamente ese trabajar con equipos locales, que yo entiendo que te sitúan, ¿no? En un lugar en el cual primero bebes de ese equipo local, de su influencia, de su mundo, y a partir de ese nutrirte de los demás es cuando empiezas a plantear, ¿no? Con el dramaturgista que estés trabajando, habitualmente sabemos que con López Antoniano trabajas mucho, pero
pero tienes otro equipo, que entiendo que con ese elemento nutrido te permite, ¿no? Llevar al espectáculo hacia donde tú quieres ir, como tú quieres, como hacia donde quieres conducirlo. Claro, en la vida de sueño es muy complicado y es llamativo el cómo se universaliza. Yo recuerdo preparando esta reunión contigo, lo hablamos en la vida de sueño, lo hablamos cuando nos vimos en la vida de sueño que hicisteis en Logroño, y hace poco en ese enlace que nos ha compartido Marga del Hoyo, que en Creas, en Casa Creativa, tenéis en la conversación, mejor dicho, entre Antuñano, Nacho y Marga del Hoyo. Decías que para nosotros es muy normal que la vida es sueño se llame la vida es sueño. Nos lo han dicho desde pequeñito, nos lo hemos creído con 40, 50 años, la vida es sueño. Y vos te dices, no, no, espera, espera, para un momento, ¿no? Que la vida y el sueño son totalmente antagónicos, que nos lo han hecho creer, pero esto no funciona así, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de ese equipo local y a partir de ese nutrirte llegas a esa reflexión y cómo generas la propuesta final? ¿O cómo empiezas a trabajar la propuesta de dirección? Sabes que para mí hay una clave que son los procesos de cocción lenta. Yo creo que los espectáculos hay que cocinarlos lento. Yo soy un director lento y torpe que necesito espacio y tiempo para mirar, para escuchar, para entender y para saber lo que quiero hacer en cada sitio, que además cada vez comprendo mejor que no es una decisión personal, es una decisión comunitaria y colegiada con un equipo. De manera que cuando yo tomo un texto clásico, sobre todo que es tan difícil de leer, las primeras fases del trabajo se basan en leerlo juntos, entenderlo juntos, entender cómo ese texto cae en un contexto social y cultural distinto, entender lo que ellos leen de ese texto desde otras geografías y escuchar mucho. Escuchar mucho en para qué les puede servir ese texto en ese momento, en ese lugar. Yo he aprendido en estos últimos años mucho sobre lo poco que importan tus ideas geniales, sobre lo poco que importa tu ego y tu vanidad, y lo mucho que importa que lo que estás haciendo sea útil en un contexto. Ucrania ha sido la mayor lección, pero no solo. Si haces una idea que estéticamente es maravillosa o que creativamente es muy original, pero no estás llegando al público, pues no funciona para nada. El teatro es llegarle al público, el teatro es comunicación. Entonces, para eso es muy importante, y en el libro que escribimos sobre teatro clásico contemporáneo con José Gabriel López Antuñano, le dedicamos un capítulo a la ausencia como proceso creativo. Es decir, es muy importante que una vez que hemos leído la obra, que la hemos entendido juntos, nosotros desaparezcamos del mapa y les dejemos a ellos un tiempo de reflexión, de pensamiento, que luego nos juntemos y con lo que ellos han pensado y lo que nosotros hemos pensado después de lo que hemos aprendido con ellos, establezcamos una propuesta y que esa propuesta también les dejemos trabajarla algún tiempo sin nosotros. Que no haya un proceso de colonialismo tutelador, que no seamos tuteladores ni fiscales del proceso, sino que nuestras ideas, de todos juntos, evidentemente organizadas por una dirección, vayan transformándose en el día a día dependiendo del contexto. Y no seamos una franquicia, no seamos el Kentucky Fried Chicken del teatro clásico español y hagamos la misma Hija del Aire. Por ejemplo, pienso en Hija del Aire, que es un montaje que hemos hecho en México y en Polonia, con resultados completamente diferentes. O esta idea de la vida es sueño hecha en Ucrania y hecha en la India. O El perro del hortelano, que lo hicimos en muy poco tiempo en Portugal y en Hungría. Cada artista, cada grupo de equipos de trabajo leen cosas diferentes. No significa lo mismo el frío en Polonia que en México, no significa lo mismo el poder y la guerra en Costa de Marfil que en Noruega. De manera que no podemos ir nosotros con nuestras ideas preconcebidas, y el teatro, que es un acto comunitario y que su mayor dificultad está en la comunidad. Es un arte que se diferencia de la escritura o de la pintura o de la fotografía, porque no es un arte individual que tú haces en tu casa o fuera, sino que lo tienes que hacer con mucha gente que también opina, que también participa, que también contamina, en el mejor sentido de la palabra, la creación. Hay que asumir que eso es así y darle a una posición protagónica en el proceso a esa reinterpretación de los textos por parte de los territorios y a esa manera en la que un húngaro va a saber mejor lo que va a recibir su espectador húngaro, y un portugués lo que va a recibir el espectador portugués, y un colombiano lo que va a recibir el espectador colombiano. De manera que eso se convierte también en un aprendizaje muy desafiante para nosotros. No solo hay que hacer una buena obra, sino que hay que hacer
una obra que sea pertinente en el momento y que impacte de una manera adecuada sobre el público que la está viendo y escuchando en ese momento. Qué importante, Nacho, y qué potente, ya no solo el concepto de impactar, sino el concepto de lo comunitario, ¿no? Y el concepto de lo local como algo que te eleva a lo universal, que a veces parece que en teatro como que jugamos al revés, ¿no? Parece que es como yo vengo a contar con perdón de la cotidianidad, pero yo vengo a contar mi ego, vengo a contar mi idea en la cabeza y que soy magnífico y que me entienda quien me tenga que entender, ¿no? Qué bonito es partir, como tú dices, de lo local, partir de ese tiempo para poder conectar de la manera más universal posible. Me surge una pregunta, Nacho. Sé que es muy variado, ¿no? Y que cada lugar es un mundo distinto, pero más o menos en esta cocción lenta que tú dices, ¿cuánto te puede llevar a ti, no digo de ensayo, ¿no? Sino de reflexión, primera lectura, volver, ir? ¿Cuánto te gusta o te puede llevar un proceso? ¿De qué tiempo estamos hablando, por ejemplo? Para mí lo ideal es alrededor de un año, entre que se lee por primera vez la obra con un equipo creativo, con un escenógrafo, pero a veces es más. Esta Vida es sueño que estreno ahora aquí en Bombay y en Delhi, se hizo un workshop con las 4 actrices en agosto del año 23, hace 2 años y medio, y tenemos dormido eso desde hace 2 años y medio. A veces los procesos en un teatro nacional, en un teatro grande, por cuestiones administrativas, cuando hay que hacer un gran decorado, a veces tienes que construirlo con un año de antelación. Son muy cambiantes los procesos. Yo creo que lo importante es no precipitarlo. Yo creo que en eso hay algo en lo que la dirección de actores o la dirección de equipos y la pedagogía se parece mucho en cuanto a que lo importante no es lo que tú dices o lo que tú transmites, sino lo que el otro recibe. Una clase es buena cuando el alumno entiende. Normalmente, claro, si tú lo haces mejor como profesor, va a entender mejor, pero si tú lo haces muy bien como profesor y el alumno no entendió, no fue una buena clase. Y si el alumno entendió, aunque tú no lo hiciste muy bien, es una buena clase. Con los actores, con los escenógrafos, con los creativos, pasa exactamente lo mismo, de manera que eh, no hay que presionar. Yo digo siempre, a mí me gusta decir que el mejor director de actores que he conocido, yo tuve mucha suerte en el teatro español, los años que fui adjunto a la dirección con Mario Gas, vi trabajar a Robert Lepage, a Peter Stein, a Bob Wilson, a Olivier Py, a magníficos directores y pude meterme a ver cómo ensayaban y aprender mucho. Y después de todos los grandes directores a los que he visto, con muchos que he podido ser ayudante de dirección, la conclusión a la que he llegado es que el mejor director de actores del mundo es el tiempo, que no hay nada que pueda sustituir el tiempo, que un actor necesita tiempo de metabolización de unas ideas y cuando un texto es tan complejo como La vida es sueño, como La hija del aire, como El perro del hortelano, todavía más. No se pueden forzar los procesos, de manera que, y hay una parte del proceso en la que no es fundamental que tú estés tutelando y controlando y que si el actor se pierde no es tan grave, ya se encontrará después. De manera que intento generar dinámicas, no es fácil, mi agenda, mi vida y mis millas voladas son muy representativas de esa dificultad, pero creo que es importante dejar que los procesos adquieran los tiempos necesarios. Por ejemplo, para mí es muy importante que haya un tiempo entre que yo leo una obra con una compañía y empiezo los ensayos de puesta en pie. Porque yo quiero empezar los ensayos de puesta en pie con los actores teniendo el texto memorizado, pero no quiero que hayan memorizado la idea individual que tiene cada actor. Quiero sentarme con ellos, que pactemos cómo queremos contar la historia, que decidamos cuál es el núcleo de convicción dramática, por dónde vamos a orientar la narración y entonces sí, cuando hemos tomado esa decisión comunitariamente entre todos, doy unas semanas para que memoricen el texto, para que cuando lleguemos a empezar a montar el texto esté sabido, pero no está sabido solo el texto. Están sabidas las ideas, están sabidos los impulsos, están reflexionados los motivos por los que queremos hacer esa obra y cómo queremos llegar al público. Creo que los tiempos no. También una de las cosas que aprendes en el tiempo es que cada país es diferente. Por ejemplo, en Hungría es impresionante cómo los actores que trabajan en una compañía de repertorio a veces no empiezan con el texto sabido y son capaces de ensayar muy bien, generando impulsos, sentimientos, siendo muy orgánicos, mientras hay un apuntador que les dice el texto y van memorizando el texto. Si esa es su manera de trabajar, ¿quién soy yo para imponer una manera supremacista y decir que la manera como se ensaya en España es mejor que la húngara o que la peruana o que la africana? Yo no lo sé.
estoy trabajando con equipos diferentes, estoy en países diferentes, comiendo comida diferente, tengo que intentar entender cuáles son las razones que les han hecho llegar a esa manera. Mira, estoy haciendo Vida de Sueño aquí en India con una actriz impresionante, con la actriz más reputada del teatro sánscrito ancestral, del Kutyata, una forma teatral que existe desde el siglo XVI. Cuando yo le cuento la historia de Segismundo y cómo Segismundo mata a su madre y la acusa del asesinato, ella me cuenta una tradición que lleva 500 años haciéndose, que es el asesinato a manos de Krishna, de su madre, que al ser amamantado se acaba comiendo a su madre. Y yo entiendo que tiene mucho que ver ese mito con el mito nuestro. Y le pido que lo haga. Y claro, ella me enseña la forma original, tal y como se hacen las representaciones tradicionales en los templos, pero eso no nos sirve para nuestra representación. Hemos de encontrar, este es siempre el desafío, un punto intermedio en el que lo que haga ella no sea su teatro tal cual lo hace siempre, sin ninguna influencia extranjera, y yo tampoco venga aquí a hacer la vida de sueño que haría en Madrid. Encontrar un punto en el que la suma de las dos tradiciones dé lugar a una forma artística, a una forma teatral, a un diálogo en el que lo que surge es superior que la suma de las dos partes, pero eso exige mucha paciencia, mucha atención y mucho tiempo real de escucha, lo cual yo creo que es muy positivo. Yo creo que lo más revolucionario del teatro hoy en día es ir a un sitio a escuchar, en un mundo en el que nadie escucha, en un mundo en el que las redes sociales se han convertido en un mundo cacofónico, en el que mucha gente habla, dice cosas, se reboza en su ego, pero nadie escucha a los demás. Por lo que me cuentan, ¿eh? Yo no tengo redes sociales, pero me cuentan y por lo que sé de la gente a la que conozco es bastante así. El teatro es un lugar en el que uno va a escuchar cómo otros se escuchan, cómo Segismundo escucha a Basilio y decide cambiar de opinión y no matarle en la escena final. El acto de escucha es un acto revolucionario y el acto teatral se basa en la escucha, en la empatía y en la comprensión. No podemos hacer un mejor teatro si no intentamos ser un poco mejores. Y para ser un poco mejores tenemos que intentar escuchar un poco más de lo que escucha este mundo en el que, pues eso, el diálogo es cada vez más escaso y cada vez más pobre. Me gustan muchísimo las cosas que dices, Nacho. Aparte, ahí me ha recordado lo de los tiempos largos, salir, que a veces esos tiempos largos te obligan a salir de la rueda esta especie de rueda que tenemos de producir obligatoriamente cada 6 meses espectáculo nuevo, cada año espectáculo nuevo. Y recuerdo que lo hablaba en una entrevista que hice hace unos años a Jesús Nieto, el director de Onírica Mecánica, un director maravilloso, que en España tiene muy poquito impacto y en cambio fuera tiene muchísimos trabajos, hace un montón de trabajos fuera de España, un tipo maravilloso que trabaja con audiovisuales, tiene revisiones de Alicia. Y entonces Jesús decía lo mismo, ¿no? Decía, es que yo prefiero salirme de esta rueda de estrenar un espectáculo cada año, cogerme un equipo creativo totalmente heterogéneo de diferentes lugares, diferentes disciplinas y ir poco a poco acercándonos, ir poco a poco, como tú dices, ¿no, Nacho? Poco a poco acercándonos y creando ese mundo, ese imaginario, ese entramado de complejos significados que vamos a llevar a la obra, en este caso, en el caso de Jesús, más local en tanto cuanto a lo que él trabaja por su idea conceptual, en tu caso muy local en el lugar en el que trabajas, ¿no? Con lo cual me parece como muy importante ese trabajo de fuego lento que a veces se nos olvida y que es tan importante, ¿no? En este escuchar, dime, perdón, que te he cortado. La rueda también tiene su parte graciosa. O sea, yo dirijo mucha ópera lírica y sabes que la ópera lírica, que es carísima, tiene una orquesta, grandes solistas, un coro, un ballet, pues a veces tienes 2 semanas, a veces tienes 3 semanas. El año pasado dirigí producciones grandes en Bilbao de Otello o de Forza del Destino en 3 semanas, en 2 semanas y media. Es bueno como entrenamiento también. O sea, también hay que aceptar esas otras formas de producción. Yo creo que no se trata de descartar ninguna y en este mundo tan maniqueo en el que todo el mundo pone una cosa buena y otra mala, descartar ninguna. Hay que entender que los formatos son distintos, que los conceptos son distintos, que los lugares son distintos y antes de criticar ninguna forma de producción hay que intentar, uno, entenderla y dos, entender que a un director no le pagan por criticar que el sistema no es bueno, sino con ese sistema hacer el mejor espectáculo posible. Ese es nuestro trabajo. Llegar a un sitio y decir todo lo que se hace mal y no encontrar una mejor solución es un mal negocio.
Totalmente, no tiene ningún sentido ese llegar, ¿no? Y criticar, ok, vamos a ver los formatos y creo que muchos formatos y muchas maneras de trabajar son positivas y como tú dices, puedes extraer esta parte positiva de cada una de ellas. Lo que sí que puedes decir es, oye, esta no es la forma que yo quiero o la forma que a mí me sirve o yo no voy a hacer esta fórmula y ya está, ¿no? Me parece que es muy positivo. Antes de saltar a las dos preguntas nucleares que me quedan de, por un lado, la vida es sueño, Kif, y por otro lado, parte musical tuya, sí que hablábamos ahora de ese trabajar con equipos locales, dirigir diferentes formatos, me lleva a retomar la figura de López Antuñano que decíamos hace un momento. He puesto por ahí en el chat el libro de teatro clásico contemporáneo que yo también tengo de Antígona, que es maravilloso. Sé que con Antuñano has trabajado a veces en su labor de dramaturgista, pero tienes varios proyectos, varios elementos. ¿Tienes equipos estables en diferentes lugares del mundo? ¿Tienes siempre un núcleo estable con el que vas trabajando? ¿Tienes solo uno o dos creativos a los que te aferras y vas con todos los proyectos? ¿Cómo generas tú este desglose, ¿no? Esta manera de ayudantes, vamos haciendo dirección, haciendo diseño de sonido, haciendo varios elementos? ¿Cómo configuras este universo tuyo, ¿no? Más cercano para los proyectos. Pues la verdad es que en cada caso también es diferente. Yo parto cuando me dicen en un sitio que quieren hacer un espectáculo conmigo e intento entender por qué lo quieren hacer conmigo, para qué quieren hacer y si ellos tienen material local para hacerlo. Yo en Ucrania trabajo con diseñadores ucranianos, aunque en algún caso me han pedido ayuda para alguna zarzuela que era de temática española, que hubiera algún referente español y lo ha habido. Pero en Portugal trabajo con diseñadores portugueses, en Hungría trabajo con húngaros, en la India trabajo mayoritariamente con indios. Me parece que siempre que hay un factor local, eso es positivo. A veces, repito, cuando es en un mismo teatro y es el equipo de teatro, hay veces que en los teatros nacionales en algunos países tienen escenógrafos, tienen dramaturgos, tienen creativos, pues si te vuelve a imitar el mismo teatro es normal que repitas. O hay países en los que se establecen ciertas rutinas o ciertas lealtades o ciertas afinidades. Pienso, por ejemplo, en José Manuel Castañeira en los proyectos que he hecho en Portugal. Estamos ahora haciendo un medida por medida, que también hace la dramaturgia López Antuñano, y va a ser, creo que es la sexta vez que colaboro con Castañeira en proyectos portugueses. Pero no siempre igual. Sin embargo, los figurinistas han cambiado mucho, los iluminadores han cambiado mucho. Una vez más, mi idea es no ser cabezota con que las cosas tienen que ser de una manera y sobre todo que no tienen que ser de mi manera y que el contexto es el que define. Yo creo que eso es muy exigente, eso es muy complicado. Como director te obliga a aprender a trabajar de una manera distinta cada vez y es muy agotador mentalmente cuando estás haciendo proyectos en muchos países, pero precisamente creo que ese es el desafío que le hace a uno crecer y que le hace a uno no repetir. Cuando uno repite el proceso es fácil que el resultado se repita. La manera de transformar el resultado es transformar el proceso. Yo, por ejemplo, en eso que decías antes, artesanal, a mí me gusta mucho a veces ir a una metodología muy artesanal. Pienso, por ejemplo, en Castañeira y en La lengua en pedazos de Mayorga, que hice en un monasterio en el norte de Portugal, en San Martiño de Tibaix, donde me fui un mes y medio a vivir con dos actores, a encender la leña del fuego cada día, a trabajar en la piedra de verdad, en la chimenea original de un convento del siglo XVII y aislados del mundo, intentar encontrar un código distinto para entender el mundo en el que vivía Santa Teresa en el siglo XVI y XVII, ¿no? Ese es el mundo que queríamos plantear en esa ocasión. Cada vez me gustan más procesos atípicos, procesos desafiantes, procesos que permiten tocar al espectador, hablarle cara a cara de una manera más cercana. Pero no puede estar uno haciendo eso todo el tiempo. Yo creo que tampoco mi afán es ese. El afán es, vuelvo a repetir lo de antes, entender cómo uno puede ser útil en cada contexto y cómo el teatro que uno hace en realidad no es el teatro de uno. Yo cada vez discuto más ese concepto de, quizá en otros tiempos y en otros creadores podemos hablar del teatro de Bob Wilson o podemos hablar del teatro de Strehler, pero yo no me atrevo a hablar de mi teatro porque mi teatro no es mío, mi teatro es de muchísima gente de otros muchos países que ha ido aportando cosas y que es un teatro comunitario, es un teatro que se ha hecho con sensibilidades muy diferentes y que si tiene un rasgo de unidad es la diversidad. Es que en cada sitio trabaja con los materiales que tiene para llegar a la gente de cada lugar.
Pues precisamente vamos a enfilar esta parte con la idea de la utilidad del teatro, aunque a mí me genera un poco de miedo. Siempre la palabra utilidad, ¿no? Hay una especie como hacer que todo sea útil, a veces me genera un poco de sentimientos encontrados, vamos a decir, pero quiero recuperar esa frase tuya y puedes recuperar tú la anécdota libremente, no te la voy en ningún momento a chafar, sino que te dejo que la anécdota la recuperes tú, pero en esa vida es sueño de Kiev, hecha en Ucrania, con dramaturgia de López Antuñano, que teníamos por ahí, que Marga del Hoyo, la coordinadora del área, nos ha puesto ese enlace en CREAS. Recuerdo que contabais todo el proceso y un momento que hablabas de tanto figurado como físico, el teatro como refugio, el teatro como lugar de refugio, ¿no? Creo que es inevitable hablar de esta vida de sueño, que además, gracias también a UNIR, la hemos podido ver en Logroño hace poquito, además, y yo recuerdo que me acerqué a Logroño a verla, además tenía la excusa perfecta para verte a ti también y coincidir un ratito, pero pudimos ver esa vida de sueño con unos actores maravillosos, con una propuesta maravillosa. Entonces, ¿cómo es ese teatro como refugio y cómo es ese dirigir bajo las bombas? Es una aventura transformadora como ninguna otra que yo haya vivido en el teatro. La idea del refugio no es mía, la idea bueno, yo la intento formular, pero la idea del refugio es literal. En marzo del año 22, pocos días, pocas semanas después de comenzar la guerra, en un teatro ucraniano en la ciudad de Mariupol, más de 500 personas se refugian dentro del teatro, porque hay un sótano. En Ucrania uno se refugia donde hay un sótano. A veces es el metro, a veces son los bajos de un teatro, a veces es el bajo de un domicilio, donde supuestamente si cae un misil, pues no te va a herir, no te va a matar. En ese teatro de Mariupol, salió en las imágenes muy famosamente en aquel momento, se escribió en el suelo la palabra niños para advertir a las tropas rusas, a los drones, a quienes estaban estudiando el terreno para bombardearlo, que no bombardearan. Y fue bombardeado de una manera inmisericorde y murieron cientos de personas allí, incluidos muchos, muchos niños. Porque, bueno, que las armas sean inteligentes no significa que los que las usan lo sean y los que las usan están demostrando ser tremendamente bárbaros, no solo en esa guerra, en otras muchas, pero en esa de una manera muy, muy especial. Ese teatro fue bombardeado. Ese teatro hoy ha sido rehabilitado por el Ministerio de Cultura ruso y en una ciudad que está tomada ahora por Rusia, está a punto de reabrirse para hacer repertorio ruso como instrumento propagandístico. Eso es para que a uno le estalle la cabeza solo de pensarlo. Pero cuando yo vi aquello del teatro, yo que paso pues, 300 días al año en un teatro y que el teatro es mi casa, y que el teatro es mi patria, pensé que estaban bombardeando mi casa y pensé que no tenemos opción, que solo hay dos opciones hoy en día. O convertimos los teatros en refugios y en lugares de independencia, en lugares de libertad, en lugares en los que se pueda convivir, lugares en los que la comunidad pueda interactuar, o los totalitarismos acabarán bombardeándolos, como el de Mariupol. No existe término medio, no existen medias tintas. Cuando a veces veo en España que hay veleidades de querer censurar, de querer empezar a decir lo que se puede y lo que no se puede hacer en un teatro, en general me da miedo, siempre me pongo en contra y pienso que ese es un primer paso para acabar bombardeando los teatros. Y que las gentes de la cultura tenemos la obligación de entender que esos espacios no son nuestros, sino que son de todos y que nadie debe utilizarlos en su provecho solo en una dirección. Deben ser de la población, deben ser de la comunidad. Esa idea del teatro como refugio me hizo entender que allí donde estaban viviendo el teatro como refugio espiritual también. Recordemos que está a punto de cumplirse el 4º aniversario de la guerra de Ucrania y que esa población lleva 4 años con toque de queda. Un ucraniano no puede salir a pasear desde hace 4 años por la noche. No puede salir a tomarse una cerveza, no puede salir a ningún lugar. Y además están bombardeándole cada noche desde hace 4 años. Para esa gente meterse en un teatro y ver una comedia, ver un drama, escuchar la zarzuela, escuchar la música española cuando hacemos pasodobles allí, es una liberación, es un refugio espiritual, es un refugio para el alma y es una manera de evadirse durante un rato. Y eso te lo cuentan los mutilados de guerra que van al teatro, eso te lo cuenta la gente que está con
enfermedades mentales sufriendo mucho, depresiones y estrés. Eso te lo cuenta la gente cuando va allí al teatro y te lo agradece mucho que estés allí con ellos, que estemos manteniendo su actividad, porque a veces en medio de una representación suena una alarma y hay que bajar a un refugio, esperar que pase el bombardeo y si pasa, subir y seguir viendo la función. A veces no se puede dar función porque hay un corte energético. A veces en un ensayo se corta la luz y los músicos encienden la linterna de su móvil y siguen tocando. Ahí está el valor del refugio, de la cultura y del teatro como refugio, y creo que cada época tiene un símbolo. Si en la Segunda Guerra Mundial dos teatros emblemáticos en Europa, como son el Berliner Ensemble en Berlín y el Piccolo Teatro de Milán, se levantaron sobre dos ciudades que habían sido bombardeadas y asoladas como ejemplo de resistencia y, por otro lado, como ejemplo de civismo, de cómo se podía construir una ciudad y una sociedad mejor en la que no se volvieran a cometer esas atrocidades que acabaron en los bombardeos. Si cada época tiene un símbolo teatral, creo que el de la nuestra debería ser el teatro bombardeado de Mariupol y que todos deberíamos estar en esa defensa del teatro como refugio. Creo, además, ya por entrar en el tema ucraniano y algo que yo he aprendido allá, que nuestra medida como artistas y como seres humanos, antes tú hablabas sobre, sí, del ego, de la vanidad, de lo que pensamos muchas veces, lo que uno aprende en Ucrania viendo tanto sufrimiento, te contaba antes, las tres actrices que han hecho La vida es sueño, a una asesinaron a su novio con 20 y pocos años en un bombardeo a una fábrica hace meses, la otra es de Mariupol y su ciudad de la infancia está asolada y bajo dominio ruso y no puede volver. Y la tercera que contaba una anécdota bonita sobre su hermano que le acompañaba al colegio de niña, a la semana de volver de la gira española asesinaron en el frente a su hermano. De manera que la guerra toca a todo el mundo de una manera dramática. Allí uno aprende que como artista y como ser humano, tu medida es la del dolor que puedes aplacar en los demás, ni más ni menos. Uno no tiene más tamaño, ni el ego, ni la vanidad, ni lo importante que es el teatro que uno haga, vale más que eso. La capacidad de acompañar y de asistir a la gente que está sufriendo en ese momento. A mí eso me ha marcado también, antes te decía que estoy ahora escribiendo mucho, parte de lo que escribo tiene que ver con eso. El texto que hago en el Festival de Arte Sacro es un texto sobre Simón de Cirenea y sobre la idea de qué significa cargar la cruz de otro que está sufriendo. El texto mío que se estrena en Hungría, en el Teatro Nacional, es un texto sobre María Magdalena y sobre la resurrección después de la muerte, entendida como vencer a los malos, vencer a los que te han herido y te han crucificado. De manera que en todo, en los temas, en la manera de abordarlo, en el trabajo con los equipos, la experiencia de la guerra para mí ha sido tremendamente transformadora y esa idea del refugio, pues espero que no me abandone nunca y que a partir de ahora sea siempre algo que me acompañe. De hecho, recuerdo que comentabais, cuando hablabais del tema de Kiev, ¿no? Que había un actor, creo recordar, que estaba en el frente, si no me equivoco, y tenía un permiso, ¿no? Para poder hacer funciones y volvía al frente, hacía esa ida y venida. O sea, dicho de una manera un poco vulgar, ¿cómo es trabajar con esa persona y cómo está esa persona cuando vuelve? Pues está mal, todos están mal, porque el que no está en el frente tiene un hermano, tiene un padre. Mira, en La Rosa del Azafrán, que dirigí en el Teatro Nacional de la Opereta, la cantante que debutó el papel de Sagrario tenía a su novio en el frente. Dos de las bailarinas tenían una a su padre y otra a su marido en manos de los rusos, capturados y sin saber si estaban vivos o muertos y en qué situación estaban. Y esa gente sale con su sonrisa y baila y canta y toca a diario. Cuando yo dirijo la banda sinfónica nacional en la Filarmónica de Kiev, ellos siempre me recuerdan que hay más de una docena de miembros de esa banda que en vez de estar con un clarinete o un oboe en la mano, están con un fusil en el frente y que corre riesgo su vida. Toda la sociedad ucraniana está traumatizada por esa guerra, porque es una guerra presente a diario, porque todos los días hay bajas, porque todos los días hay bombardeos. No nos podemos imaginar desde la distancia lo atroz que es la guerra y por eso tiene un valor enorme lo que ellos están haciendo y un valor de resistencia, de resiliencia, de ánimo. Ellos saben que hay otro frente, que es el frente cultural, en el que Rusia quiere eliminar la cultura ucraniana y ellos tienen que resistir y que es
un frente también importante y lo hacen con una enorme dignidad. Pero claro, cuando uno ve eso, uno se coloca también en un lugar en el que el nivel de exigencia es superior, porque no puedes andar con remilgos, no puedes flaquear ante ciertas cosas. Si ellos están haciendo eso a diario, tú los 20 días que vas, o los 30 días que vas, o los 15 días que vas a hacer un periodo de ensayos, pues tienes que estar con ellos. Si hay que ir al refugio, estás en el refugio con ellos. Si hay que ensayar sin luz, ensayas sin luz. Y de hecho, siempre se les pregunta, ¿qué hacemos? Porque ellos deciden, ellos a veces quieren seguir un ensayo cuando hay un bombardeo, porque además ahora las aplicaciones del móvil te dicen si están bombardeando con misiles, con drones. Ellos ya saben calcular los niveles de riesgo y uno sabe que lo que está haciendo ahí es acompañar. Y que lo más importante que hacemos es estar con la gente, porque ahí además el hecho de que la gente se junte en un teatro tiene un valor enorme. Los teatros y las iglesias son los lugares donde los ucranianos se reúnen a decidir lo que quieren ser como sociedad. Y por eso tenemos que estar en ese lugar con ellos. Es maravilloso, comentabas, ¿no? Dentro de toda esa barbarie, de ese horror que siguen haciendo su vida, los teatros están llenos, las iglesias están llenas, los pubs están llenos, la gente sigue haciendo vida, no tienen libertad para poder pasear porque tienen su toque de queda, pero siguen haciendo vida. Con esto entendemos muy bien ese momento del teatro como un liberador, como una catarsis, como un transformador, ¿no? De la sociedad. Entendemos que esa vida es sueño que comentas, tiene un nivel de lectura totalmente distinto y mucho más profundo, ¿no? Y que adquiere un nivel de profundidad específico allí. Pero con esto nos lleva al otro lado, y es el lado, permitidme decirlo, un tanto más festivo, que puede ser a veces la música, que puede ser, por ejemplo, las orquestas, que puede ser la zarzuela, en el cual hace poco también tú allí, en Kiev, has estado dirigiendo, si no me equivoco, parte de la orquesta con un repertorio puramente español. ¿Cómo ha sido? Dos preguntas en una. Por un lado, ¿cómo ha sido tu salto, ¿no? Ese salto de me voy a poner a dirigir una orquesta ahora ya, aunque sabes de que tienes formación de clarinetista, eres músico, llevas esta vida. ¿Cómo ha sido? Me pongo ahora enfrente de una orquesta con un repertorio español. ¿Cómo ha sido ese salto tuyo? Y por otro lado, ¿cómo es también ese voy a hacer un repertorio español, voy a hacer este momento tan, valga la redundancia, alegre que es la música en ese caso, ¿no? Y cómo lo insertamos en esa realidad y en ese KIF. Pues en realidad, lo de la orquesta llevo tiempo haciéndolo fuera de España, divulgando nuestra música en Polonia, en Hungría, en otros países. Y la decisión de hacerlo en Ucrania viene de ellos. De hecho, por ejemplo, el Teatro Nacional de la Opereta, yo pensé siempre hacer otra, otra obra que era Black el Payaso, que la he dirigido en el Teatro Español, en el Teatro de la Zarzuela, en el Teatro Colón de Bogotá, y que habla de un país a orillas del Mar Negro, como Ucrania, que está en una guerra civil, invadido por los populistas del país de al lado, gobernado por un actor. Era perfecta. Y cuando se lo propuse varias veces, me dijeron, sí, sí, suena muy bonito, pero nosotros lo que queremos es que la gente escuche música española y seguidillas y jotas y las baile. Y se olvide un rato de la guerra y no queremos hablarles más. En la vida de sueño sí querían hablar de la guerra, en el Teatro Nacional Lesia Ukrainka, pero en el Teatro de la Opereta no. Y en la Filarmónica me pidieron que fuera a hacer música española para alegrar a su público. Y una vez más, ¿qué hago yo? ¿Les digo luego que yo que quiero hacer otro repertorio? ¿Impongo yo una obra? ¿Me convierto en un artista cuyo ego es superior a las necesidades de una población que está pasando por eso? Evidentemente no. Si ellos quieren hacer La Rosa del Azafrán, porque vieron el vídeo de la producción que yo había hecho en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, pues lo único que yo hice fue pedir ayuda. El Teatro de la Zarzuela fue muy generoso, cedió los derechos, todos los artistas fueron tremendamente generosos, el escenógrafo Nicolás Boni, la vestuarista Rosa García Andújar, el iluminador Albert Faura, la coreógrafa Sara Cano, cedieron gratuitamente la propiedad intelectual sobre sus creaciones para que se reprodujera allí, en Kiev, y hicimos una producción que se hace cada mes. El 14 de febrero, el 15 de marzo se vuelve a hacer en Kiev La Rosa del Azafrán y cada vez que se hace se llena el teatro, la gente baila, la gente se emociona, la gente es feliz. Eso no es mérito mío. Ellos decidieron qué repertorio querían hacer, ellos conocen a su público, ellos saben lo que les hace falta y mi trabajo es acompañarles. De manera que, bueno, mi trabajo como músico pues tiene que ver con ese factor de voluntariado artístico. Allá donde lo que yo hago puede servir
de bálsamo, en este caso, de acompañamiento, de apoyo, pues yo intento hacerlo y es muy emocionante. Como te decía antes, dirigir una banda sinfónica nacional como la de Kiev, con músicos excepcionales, pero que tiene muchos músicos en el frente, que tiene algunos músicos que han caído desde el inicio de la guerra. Y luego es muy emocionante porque cuando diriges eso, la gente te para literalmente en las calles de Kiev a darte las gracias. El día después del concierto, la gente te quiere contar su historia, la gente te quiere contar por qué le alegró tanto y le emocionó tanto escuchar esa música. Y bueno, tiene un lugar y una presencia maravillosa, de manera que no es tan importante que yo venga del mundo de la música o que yo tuviera esos antecedentes como que, bueno, estando allá y sabiendo que eso puede ser de utilidad, pues me arremango y me pongo a hacerlo. Esto me lleva a una pregunta que además hemos comentado varias veces con otros compañeros que trabajan en diferentes sectores, ¿no? Pero evidentemente conectados con el teatro y es ¿cómo se nos recibe el repertorio musical, el repertorio textual español fuera de España? Porque aquí es verdad que tenemos, ¿no? Ciertas, a veces, complicaciones para, digo yo, vamos a decir, complicaciones para reconocer a veces nuestro propio siglo de oro, que luego, evidentemente, te preguntaré por el siglo de oro y por festivales, pero aquí tenemos aún como cierta resistencia a veces y cómo se conoce, yo recuerdo que lo hablaba con López Antuñano por Estonia, ¿no? Cómo reconocen y cómo identifican nuestro Calderón, pasa también en Alemania. ¿Cómo es fuera de nuestras fronteras? ¿Cómo se reconoce ese corpus que tenemos? Pues se reconoce sin complejos, se reconoce por su calidad literaria. La vida de sueño es una obra que puede competir cara a cara con cualquiera de las mejores obras shakespearianas. No hay ninguna obra de Shakespeare que sea mejor que La vida de sueño, ninguna. Yo he tenido la suerte de hacer varias y de ir a hacer varias en el futuro. No hay ninguna que sea mejor. Y sin embargo nosotros la vemos con ciertos reparos, le echamos en cara ciertos vicios que no le echamos a obras de otros. Cuando un noruego, un húngaro, un indio, un africano lee La vida es sueño o lee El perro del hortelano, lo lee sin prejuicios. Cuando un músico ucraniano ve la partitura de La rosa del azafrán o ve la partitura de Black el payaso, lo primero que te dice siempre es, oye, me habían dicho que esto de la zarzuela era como la opereta, porque se habla y se canta, era como la opereta vienesa, era un género divertido, así simpático, festivo, pero no. Yo he escuchado y he visto las partituras de la zarzuela y eso es como la ópera. Hay seria y hay bufa, hay grande y hay pequeña, hay barroca y hay contemporánea. Y te lo dicen con enorme admiración y quieren tocar esa música. Los músicos quieren tocar. Entienden que los pasodobles, aunque en España se toquen en las fiestas de los pueblos, encierran una música maravillosa y que tocar Suspiros de España es una fantasía para cualquier músico que se precie. De manera que también eso es muy bueno para nosotros mismos. Para mí ha sido una labor de empoderamiento muy grande. Hacer nuestro repertorio fuera de España durante los últimos 20 años me ha permitido hacerlo con menos complejos fuera y también cuando regreso a España. Y si a alguien no le gusta, pues bueno, es su problema. Si alguien quiere entender que hay elementos machistas en la narrativa rural de La rosa del azafrán, pues claro, los hay porque son fruto de la época. En las versiones se pueden matizar, pero también los hay en las óperas puccinianas y también los hay en las óperas verdianas y a veces no los miramos igual. Tenemos que intentar transformar el arte y que el arte sea más ejemplar, pero sin tirarnos siempre un tiro en el pie y estar analizando lo nuestro con un juicio demoledor. Desde fuera hay una gran fascinación por el repertorio español, tanto musical como teatral. Está de moda. Donde se hace, llena. Donde se hace, el público queda fascinado. De manera que, bueno, tenemos todavía mucho trabajo por hacer porque por cada siglo de oro que se hace fuera se hacen 100 Shakespeares, lo cual es ilógico por la calidad de los textos o por cada zarzuela que nosotros conseguimos hacer fuera, hay cientos de óperas italianas, buenas y menos buenas, que se están programando. Pero bueno, es parte del camino y si nosotros nos damos cuenta de lo que los demás están percibiendo, pues también será parte del avance.
Pues totalmente de acuerdo, el estar sin complejos, ¿no? La propia romanza de Sagrario de la Rosa de Azafrán es una auténtica barbaridad de aria bellísima y que está como mal recibida en España, ¿no? Se queda como poco recibida. Con esto me surge una pregunta que es obvia, a pesar de que iniciábamos este encuentro, Nacho, diciendo que estabas muy feliz ahora mismo sin la parte de gestión en tu vida, pero sí que lo local, sí que la tradición de los sitios, sí que este conocer el repertorio español, sí que el Siglo de Oro nos lleva, ¿no?, a hablar un poquito de esa faceta tuya, como fuiste director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, también el que decíamos el Drama Fest en México, a preguntas como ¿qué te interesaba, evidentemente? ¿Qué te interesaba a ti, lo primero, de ese dirigir un festival, ¿no? Como en el caso de Almagro, un festival tan grande, tan consolidado. ¿Qué te interesaba a ti? ¿Qué te conectó? ¿Cómo es dirigir un festival con semejante tradición, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia? Y sobre todo, ¿qué te interesó más a ti de armar ese programaciones, núcleos de trabajo, tradición? Porque lo bonito de cada director en un festival es precisamente que lo tizna de su poética propia, de su gusto propio, ¿no? Evidentemente, si te contratamos a ti para programar, entendemos que hay un tipo de repertorio que tú llevas a tu mochila por conocimiento, por gusto, por sabiduría, que vas a ser el repertorio que vas a intentar implementar y traer. Entonces, ¿cómo es, no, este dirigir este clásico? Y puedes hacerlo extensivo al Dramafest de México, que sé que coges también muy bien México, que sabes que es otra de mis tierras lindas, para las cuales siento una enorme amor y cercanía. Yo creo que hay que partir del hecho, como decía antes, pero todavía más, que cuando uno dirige un festival público, uno está gestionando un bien común o dos bienes comunes. Uno, ese festival, con su presupuesto, con su equipo, con sus teatros, con su patronato, en el caso de Almagro, y un patrimonio al que está dedicado y para el que se creó. Y sin embargo, con el que muchas veces se desvió. Durante muchos años, esto está en los datos y hay además alguna tesis sobre el tema, más del 50, más del 60% del presupuesto y de la programación de Almagro se dedicó a Shakespeare. O sea, se hacía más Shakespeare que Lope, Sor Juana, Calderón, Ana Caromayén y Cervantes juntos. Lo cual es absurdo porque Shakespeare tiene menos de 30 comedias y nosotros tenemos cerca de 20.000 escritas en el Siglo de Oro, de manera que tenemos que defender un patrimonio, no porque sea nuestro, sino porque está en peligro, como el lince ibérico. No defendemos el lince ibérico en Doñana porque no nos guste el pastor alemán, sino porque el pastor alemán se va a seguir existiendo en el mundo, igual que Otello se va a seguir representando. Pero Valor, agravio y mujer, que es una comedia espléndida de Ana Caromayén, una dramaturga de origen morisco, andaluza, fuera del canon, mujer, no se va a hacer si no se apoya desde un festival como Almagro. De manera que mi primera reflexión fue, tenemos que defender lo patrimonial. Y lo patrimonial no lo puedo decidir yo. ¿Qué es lo patrimonial? Es una decisión que tenemos que tomar colectivamente. Y ahí apelamos a muchos colectivos, a los filólogos, evidentemente, que conocen el material dramático, a los teatrólogos, y en algunos factores específicos a sectores que nos podían ayudar a hacer un festival mejor. Con el Instituto de las Mujeres trabajamos toda la política de género para que hubiera más autoras, pero más directoras, pero más productoras. Con la ONCE implementamos todo un sistema de accesibilidad e inclusión para que el festival llegara a más gente sin que la discapacidad fuera un problema ni para hacer teatro clásico ni para recibir el teatro clásico. Y, por ejemplo, hicimos una cosa innovadora y muy atractiva, que fue entender que el Siglo de Oro también pasó en las Américas y tener países invitados. Estuvo el primer año México, perdón, Colombia, el segundo año México, luego estuvo Uruguay y cuando llegó la pandemia hubo un año que no pudo haber y al año siguiente estuvo Portugal. Porque en esos países, en el siglo XVII, se escribía teatro clásico en español, también en Portugal. Ángela de Acevedo escribía en español. Camões escribía en español. De manera que a cada uno de esos países le preguntamos, oigan, ¿qué es para ustedes el Siglo de Oro? Decidan cuál es su programación del Siglo de Oro y ayúdennos también financieramente a hacerlo. A las comunidades autónomas hicimos Siglo de Oro en gallego porque hay comedias, una comedia espléndida de 1583 que es La contenda dos labradores do Río Miño. La contienda de los labradores del río Miño. ¿Por qué se peleaban españoles y portugueses por la jurisdicción de la pesca sobre las aguas del Miño?
moderna, ecológica, fantástica, escrita parte en castellano, parte en gallego, parte en portugués. Hicimos una coproducción con el Centro Dramático Galego. Hicimos teatro en valenciano. Hicimos teatro en euskera el año que fue en Navarra, Comunidad Autónoma Invitada. A mí hay un concepto que me gusta mucho gestionar cuando estoy en esos puestos de responsabilidad en la gestión, que es lo que yo llamo la democratización del error, que es que cada uno se equivoque más en aquello de lo que tiene más conocimiento. Yo no puedo decidir la programación internacional, la nacional, la de niños, la de accesibilidad. Yo tengo que tener diferentes sensibilidades que respondan a lo que la sociedad civil está demandando. Y vuelvo a decir, que el país invitado decida cuál es su visión del siglo de oro, que la comunidad autónoma decida la suya, pero que sea siglo de oro y que entre todos formulemos un siglo de oro que a poder ser sea más feminista, en el que las mujeres que han estado invisibilizadas mucho tiempo aparezcan porque tienen una enorme calidad literaria, María de Zayas o Ana Caro Mayén o Ángela de Acevedo, que haya también presencia de otros territorios, pues Sor Juana Inés o Juan Ruiz de Alarcón, que nacieron en México, o el Inca Garcilaso, que nació en Perú. Una visión descentralizada de eso que durante mucho tiempo se construyó sobre el siglo de oro, que eran Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca, que eran tres hombres blancos castellanos, heterosexuales y curas. Porque eso nos da una sensación muy inquisitorial, muy reduccionista del siglo de oro. Mi trabajo siempre en la gestión ha sido abrir las puertas a una diversidad de opiniones y que nunca fuera mi festival. El Festival de Almagro está muy por encima de mi trayectoria, a pesar de lo que yo haya podido hacer del siglo de oro, y compete a mucha gente de diferentes territorios, sensibilidades, maneras de entender los géneros teatrales. Y lo que hemos intentado durante esos 5 años de Almagro, igual que en los otros proyectos, en Dramacés en México, en Voces de la Lengua, en La Rioja, ha sido que el festival le perteneciera a mucha gente y que mucha gente trabajara hombro con nosotros para ir ensanchando y agrandando esa mirada sobre lo patrimonial. Me alegra mucho el concepto de patrimonio que sacas. Me parece que es fundamental que tengamos ese concepto de patrimonio inmaterial, material, ese concepto de patrimonio que tiene que estar en las tablas, ese concepto de patrimonio que tenemos y luego no ese recuperar elementos casi perdidos, ¿no? Decía una compañera en el chat ahora mismo que le encanta la zarzuela y la música clásica y la barroca y que precisamente encuentran muy poquitas, no actuando bien en España, hay muy pocas radios, muy pocas sintonías que puedas de repente voy a poner, ¿no? Una pieza más allá de los super hits que tenemos habitualmente. Así que Carmen, estamos contigo, creo que lo compartimos todos. Yo además os digo que estoy en una lucha actual ferviente de volver a comprar CDs. Estoy comprando formatos físicos porque no soporto el no tener el formato físico de lo que estamos escuchando, ese patrimonio propio a veces, ¿no? Que tenemos como muy, muy olvidado. Nacho, tampoco te quiero robar más tiempo. Sí que te querría cerrar un poquito con una pregunta que creo que es muy abierta y evidentemente con ganas y curiosidad. Y es, ¿cuándo vamos a poder ver, tener, acceder a un texto de Nacho García o a una representación de ese Nacho Rapsoda que decías al principio? ¿Cuándo vamos a poder verlo, tenerlo o acercarnos? Y así voy poco a poco invitando a que los compañeros vayan escribiendo en el chat sus preguntas. Pronto, pronto, va a haber muchas cosas. Pronto, mira, en cuanto a la parte de dramaturgia, en el mes de marzo, creo que es el día 27 y 28, me voy a aislar un poco las fechas porque hay tanta cosa, se estrena en Pamplona, en el Museo de la Universidad de Navarra, Algarabía, que es un texto que he escrito mano a mano con un compañero libanés y que después se llevará al Festival de Abu Dhabi. Eso se va a poder ver, eso es dramaturgia mía. El texto que estoy escribiendo aquí en India sobre Ravi Shankar y sobre su música, pero también su cosmogonía, sobre la religión hindú y cómo impacta en la visión del mundo de ese y de muchos artistas, se podrá ver en el Festival de Granada, en la próxima edición, en Alhambra, en verano, en el mes de junio. El texto sobre Simón de Cirenea se podrá ver en el Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, probablemente en el Coliseo Carlos III, en el Escorial. Y ahí estaré actuando también, ahí estaré actuando con Carlos Mena cantando y con Concerto 1700 tocando.
Y El vino de mi sangre, que es el texto sobre María Magdalena, se estrena primero en Budapest, pero ya se está negociando una producción española probablemente para la temporada 27-28. Así que, bueno, por suerte hay una muy buena recepción de esos textos, muchos de ellos de carácter espiritual, místico, algunos de ellos son paráfrasis evangélicas, aunque no todos. Y bueno, yo estoy muy contento de esa nueva vía que siento que me apetecía y me hacía falta también escribir mis propias historias, además de contarlas de los demás, que me gusta mucho contarlas y contarlas con enorme respeto. A veces sentía que yo quería hablar de ciertas cosas, sobre todo de ese territorio espiritual que a veces echo en falta en nuestra dramaturgia contemporánea. Siento que estamos en un mundo que corre mucho, que está muy en el consumo, que está muy en otros valores y que a veces la mirada interior no cabe. Y pues, yo he afrontado con dramaturgias de otros. Antes hablaba del texto sobre Santa Teresa de Juan Mayorga o de otros textos o del Cantar de los Cantares de Fray Luis que monté hace un tiempo, pero me apetecía en lo personal también mancharme las manos escribiendo. Dice Byung-Chul Han que solo nos hace felices aquello que hacemos con nuestras manos. Pues yo también hago cosas en el escenario con las manos, pero escribir es algo que uno hace con la cabeza y con las manos. Yo sigo escribiendo con pluma. Y, y creo que, bueno, es una labor también por un lado, de disfrute y por otro lado, de responsabilidad. Viendo cómo se está poniendo el mundo, viendo todos los totalitarismos que nos asolan, viendo la exhibición de violencia que hay en todas partes, algo hay que decir y hay que atreverse a escribirlo y a que los demás lo critiquen a uno por estar contando sus propias ideas. Doy fe que, lo ha dicho Nacho al principio, doy fe que Nacho no tiene redes sociales, aunque sepa cómo funcionan, doy fe que no las tiene, pero sí que también os invito, como ha dicho ahora mismo, a leer a Byung-Chul Han, que yo creo que es uno de los... Yo tengo dos de mis máquinas de pensamiento, son Byung-Chul y Zizek. A mí Zizek en concreto es un filósofo que siempre recomiendo mucho, a pesar de lo pesimista que puede llegar a ser a veces, ¿no? Tiene un background detrás muy interesante, así que nada. Agradezco muchísimo, Nacho, este ratito que hemos pasado juntos, este ratito que hemos podido hablar. Yo ya sé que ahora mismo creo que ahora son las 10:30, 10:15 de la noche, o sea que yo creo que ya es hora de que te dejemos ir a descansar, ir a cenar o a descansar un poquito y simplemente agradecerte de verdad este ratito que hemos podido. Creo que hemos aprendido mucho. Más adelante te pasaremos los enlaces cuando tengamos subido para que puedas también tenerlo. Y no sé si antes de despedirte, que veo también a María, veo a compañeros, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención a Nacho antes de que se vaya, es el momento. Y si no, ya le dejamos a que se vaya a descansar. María, por favor. Nada más que agradecerte, Nacho, tu presencia hoy aquí. Creo que va más allá de la experiencia. Creo que lo que estás haciendo con esa autenticidad, ¿no? Y sirve de inspiración y es algo necesario en el mundo que vivimos. Me siento muy agradecida de haberte escuchado hoy y de tenerte tan cerca, de verdad. Me inspira bastante. Gracias. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias por el comentario y por acompañarnos hoy. Yo creo que sí, yo creo que, no sé si hay alguna pregunta más, pero que tenemos una responsabilidad ética también y que cuando a veces uno ve que en el mundo artístico se perpetúan actitudes totalitarias, actitudes irrespetuosas, actitudes machistas, actitudes que significan no lo mejor, sino lo peor del ser humano, yo siempre me planteo, ¿para qué, no? ¿Para qué? ¿En pos de qué? La creación artística. Hubo un día, recuerdo que hubo un día en Ucrania que estaban los actores, los cantantes muy dispersos. Estábamos en el Teatro Nacional de la Opereta, con el coro, con el ballet, con 100 personas allá en el escenario, y todos estaban hablando y me acuerdo que me acerqué y les dije, miren, con lo que ustedes están pasando yo no voy a gritarles nunca, nunca. Yo no puedo gritarles a ustedes nunca con lo que ya les está pasando. Pero les pido que intentemos hacer algo hermoso y virtuoso juntos y que luego pues ya hablen y griten ustedes. Pero yo no me voy a atrever a hacer ninguna actitud ofensiva, lesiva y dolorosa
en un lugar en el que el dolor ya está instalado de una manera tan tremenda. Creo que tenemos una responsabilidad. Creo que el arte ha de ser el lugar de la virtud, de la belleza, y si no, no tiene sentido. Y si para construir eso en otros tiempos funcionaba, yo no voy a juiciar lo que pasó en otras generaciones, cómo se llegó hasta aquí. No tengo el conocimiento y no es mi competencia. Sí creo que hoy en día ya no caben ciertas actitudes y que los verticalismos y que la falta de la escucha al otro y que la falta de la empatía y que la falta del acompañamiento no son el lugar desde el que yo quiero hacer teatro. Y eso es lo que intento transmitir con el teatro que hago y también cuando pues, tengo una ocasión maravillosa como esta de compartirlo con gentes que también aman el teatro y que hacen y en el futuro harán teatro. Si puedo decir una cosita, Diego, me cuelo ahí con la confianza. Hola, Nacho. ¿Qué tal? Te iba a dar paso, Marga, perfecto. Vale, te he dicho que no iba a entrar, pero está entrando y saliendo, perdona. Nada, solamente decir que he tenido la suerte de ser público de Nacho varias veces en Logroño con los actores ucranios y en la comedia, yo creo, ¿no? Que fue cuando vi Fuente Ovejuna, hace unos años ya. Y luego, bueno, pues como lo decía María, ¿no? También esa experiencia de ver a estos actores trabajando ha sido siempre muy impactante. Para mí creo que la experiencia de Logroño la tenemos muy cercana porque ha sido en noviembre y fue, bueno, pues fue muy impresionante. Yo te he oído hablar muchas veces y he compartido entrevistas contigo y no deja de entusiasmarme este posicionamiento tuyo y esta vinculación entre lo ético y lo estético, que realmente es un ejemplo muy palmario para nuestros estudiantes y simplemente, como decía María, darte las gracias por esa mirada en tiempos tan horribles. Y animo a los estudiantes a buscar ese enlace que he puesto al principio del diálogo, que es el diálogo que de esta sesión, quiero decir, que es el diálogo que compartimos José Gabriel, tú y yo en Pozuelo, aquí en la sede de Pozuelo, en UNIR, hace un año y medio, 2 años o así, sobre vuestra experiencia en Kiev. Y bueno, está muy interesante, lo tenéis colgado todos en Creas y en la plataforma Creas con espacio abierto y de libre acceso, porque aquí en ese diálogo Nacho y José Gabriel cuentan su proceso creativo y fue muy chulo. Así que nada, Nacho, mil gracias como siempre y nos seguimos viendo, de verdad. Muchas gracias, Marga, y muchísimas gracias a todos. Pues nada, aprovecho ahora ya para. Vale, aprovecho para despedir, agradecer a Nacho, a todos los asistentes. Ahora, perdón, que se había quedado por ahí un micro. Agradecer ahora a Nacho, a todos los asistentes el estar aquí, el pasar este ratito juntos. Yo muy feliz de que los diálogos técnicos continúen, desde el Máster de Estudios Avanzados de Teatro de la Universidad Internacional de La Rioja, que sigamos con este formato en directo, a la vez que video podcast, a la vez que podcast, en el que estamos trabajando. Y muchísimas gracias a todos los que habéis sido invitados en estos 3 años, a los que sois asistentes, a los que estáis escuchando al otro lado. Y por supuesto, Nacho, querido, en este caso, más que nunca, maestro, gracias y un abrazo enorme. Que tengáis muy buena semana y buena estancia en Kerala. Muchas gracias. Nos vemos en los teatros. Un abrazo para todos.